Vayamos por favor a Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, verso 11. Es un pasaje conocido que hemos observado varias veces, pero vamos a compartir hoy algo, por supuesto en la carta de los Romanos, algo que tanto al doctor Lucas, o al evangelista Lucas, como lo llaman también, yo le digo doctor Lucas, le agradaba mucho al doctor Lucas, y creo que a Lucas le gustó esa actitud, los de Berea. El doctor Lucas observó ahí que ellos eran muy nobles, tenían una actitud, uno en el corazón, pero acciones también reales, que al doctor Lucas le llamó tanto la atención que tiene que escribirlo incluso en su libro de los Hechos. Y podemos suponer que esa clase de virtud, esos principios, aprendió Lucas a admirar esa acción, aprendió Lucas seguramente de su maestro Saulo de Tarso, o Pablo, como lo conocemos mayormente, entonces, o Pablo de Tarsos. Entonces, porque Pablo mismo siempre perseguía esto, siempre buscaba esto, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente era tan importante que podemos suponer tanto para Pablo, así también Lucas lo escribe realmente? Y hasta en los evangelios se refleja esto, que es al final una actitud y una acción de Jesucristo mismo, de basar todo nuestro pensar, nuestras enseñanzas y nuestras opiniones realmente como cristianos, basarnos en las Sagradas Escrituras, donde no perseguimos o seguimos opiniones o sentimientos o novedades simplemente, sino donde realmente nosotros hemos captado algo. Si algo debemos haber captado como cristianos es que todo nuestro pensar en Dios, del reino y de Cristo y todo lo que abarca la vida cristiana y la vida misma incluso para nosotros debe estar todo basado en las Sagradas Escrituras. No por nada se llama sagradas, ¿me explico? No simplemente alguna escritura, el periódico, algún libro bonito, interesante, fabuloso, sino estamos hablando como de ningún otro libro en toda la humanidad. Son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí se nos transmite el mismo pensamiento de Dios. Amén. Entonces, dice en Hechos 17:11, solamente ese versículo donde dice, y estos de los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra hablada por Saulo de Tarso, la palabra hablada por Pablo, el apóstol Pablo ya, ¿no? Recibieron la palabra con toda solicitud. Eso podríamos decir ya es muy bueno, ¿sí o no? Ya podemos decir, wow, o sea, eso realmente es muy bueno. Escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, estar muy atentos y con solicitud, realmente concentrándose, olvidándose de todo lo demás y concentrarse en la palabra de Dios oída. Solo eso ya es una muy buena acción, una muy buena actitud en el corazón. Oír la palabra de Dios con solicitud, en concentración, realmente está atento, quiere aprender, con un espíritu correcto. Quiero escuchar de Dios, quiero que Dios me hable. Amén. Pero hay algo más. Explica Lucas qué es escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Qué es escuchar realmente con solicitud la palabra de Dios? No solamente atentamente, sino dice Lucas, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, esos de Berea eran tan nobles, discípulos nobles, los llamo yo, que ellos escuchaban con atención la palabra hablada, la palabra predicada, la palabra de Dios de un hombre, pero luego averiguaban y revisaban en las Escrituras, en la palabra de Dios, a ver si es cierto lo que aquí se ha hablado, lo que aquí se ha dicho. A ver, veremos si estas cosas eran así. Ahora, no solamente revisaban a ver algún versículo, sino realmente realmente con toda solicitud y realmente con todo esmero, dice aquí, escudriñaban.
Escudriñar no solamente revisar un poquito, sino escudriñar es uno entender lo que se ha dicho y dos entender lo que la palabra de Dios, las escrituras enseñan, y escudriñar significa con toda exactitud verificar si eso compagina, si eso es coherente entre los dos, lo hablado y las escrituras. Eso es lo que a Lucas le llamaba fuertemente la atención para que lo mencione. Ya nos damos cuenta, lo hemos dicho el miércoles también, para que algo fuera escrito en el libro de los Hechos que abarca 30 años, para que realmente fuera escrito ahí en este libro, tiene que ser algo realmente relevante e importante, ¿sí o no? Lucas no vaya ahí escribiendo cualquier cosa, sino realmente cosas importantes. Y Lucas consideraba, esto es importante, porque eso es de la nobleza de un discípulo, escudriñar las escrituras. Amén. De esta manera, el apóstol Pablo, vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 1. Ya hemos visto la semana anterior, ustedes saben que mañana va a ser publicado en el canal YouTube, lo que hemos escuchado la semana anterior, el domingo anterior, mañana se va a oír en el canal. Entonces, ahí hemos observado lo que el apóstol Pablo explica ya de cómo el ser humano, cualquier ser humano, sea judío o sea gentil, cualquier ser humano puede ser aceptado delante de Dios. ¿De qué manera y de qué forma? Y Pablo enseña con toda claridad, con toda solicitud también, realmente con toda enseñanza. Pablo explica contundentemente, el hombre no es aceptado delante de Dios por sus obras, ni de la ley ni de ninguna clase, ni por su ser una buena persona, por su buen comportamiento o por obediencia o porque cumple todo, sino el hombre, el varón y la mujer estamos hablando, ¿verdad? El hombre es aceptado delante de Dios solo por la fe de la persona, solo por la fe en Cristo, en el Señor Jesucristo. Es una enseñanza, obviamente, a algunos les parecía tan sencillo. Pregúntale a Jesucristo si fue tan sencillo morir en la cruz por nosotros, ¿sí? Yo no creo que fuera tan sencillo. Pero a Cristo le da el gusto de regalar esta aceptación y esta salvación a todo aquel que confía su vida en Él, que le siga a Él, que le honre a Él. Y eso explica Pablo al final del capítulo 3, lo que hemos compartido la semana anterior. Pero ahora viene algo muy, muy importante, que Pablo ahora, a partir del capítulo 4, podemos ver aquí los primeros versículos. Pablo toma dos ejemplos de las Sagradas Escrituras para demostrar. Ustedes pueden averiguar, ustedes pueden escudriñar las Escrituras. Estas cosas, lo que estoy hablando, no estoy inventándome, dice Pablo, sino las cosas son así porque así ya está escrito. Tanto, dice Pablo, en la ley y en los profetas. Ya estaba escrito. En otras palabras, el Evangelio de Cristo, bíblicamente hablando, ni siquiera es una novedad como tal, como pensaríamos, sino los comienzos ya está en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Pablo dice eso. Y Pablo lo llama el Evangelio en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y dice, conforme a mi Evangelio. Suena como que Pablo se hubiera inventado su Evangelio, ¿verdad? Mi Evangelio. Pero mi Evangelio, cuando Pablo dice esto, no significa su opinión, o sus consideraciones, o sus interpretaciones. Sino mi Evangelio explica Pablo, o significa en la enseñanza de Pablo, que él cree totalmente en este Evangelio ya demostrado en las Sagradas Escrituras e evidenciado y hecho realidad en Cristo. Es decir, el Evangelio ya existe en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo efectuó realmente. Realmente lo trajo a la realidad. Lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo ha hecho la realidad para todos aquellos que creen en Él. Amén. Y dice en Romanos capítulo 1,
Muéstrame esto, por favor. Déjalo ahí en el capítulo 4. Yo lo voy a leer. Dice en Romanos capítulo 1, porque ya lo hemos leído, ya lo hemos observado. En el versículo 1 y 2 decía Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y él dice Pablo en el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, Pablo va a escribir y va a relatar y va a explicar todo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Y Pablo insiste desde el primer versículo, desde la introducción a la carta de los Romanos. No son mis ideas, no son mis consideraciones ni mis interpretaciones, sino eso ya las sagradas escrituras ya hablaban así, ya lo decían así. En los santos profetas, dice en Romanos 1. En Romanos capítulo 13, verso 21, repite Pablo lo mismo, diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, el Evangelio de Cristo, testificada, ¿dónde? Por la Torá, por la ley, y los Neviim, los profetas. Dios ya lo había manifestado. No es una novedad como tal, no es algo totalmente nuevo. Solamente la religión, escúchame bien, la religión lo ha hecho oscurecer, ha hecho traer una tapa sobre el Evangelio que ya estaba comenzando en los mismos inicios del pueblo de Israel. Pero parece que era tan maravilloso que no podían darse cuenta, y cuando Jesucristo realmente vino, uno podía sentir como que quisieran que fuera así, pero como que no podían creer que fuera cierto. Sin embargo, Cristo lo ha demostrado que es cierto, que Dios trata al ser humano de esta manera, en su misericordia y en su gracia. Y la justicia que hace falta, la efectúa Dios mismo. Amén. Entonces Pablo no está basando lo que él llama mi evangelio, no en el sentido mío, mi invento, sino Pablo está basando su evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, en los profetas de las santas escrituras, en la Torá, en la ley, y en los profetas, en los Neviim. Vayamos a Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15, versículo 3 al 6. Estamos en la Torá, ¿sí? Esa es la Torá. El libro de Génesis es parte de la Torá. Y en esto se basa el apóstol Pablo. ¿Y qué nos dice ahí el texto acerca de la vida? Aquí todavía se le llama Abraham. No Abraham, sino Abram, porque no tenía hijo todavía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, dijo también Abram, mira, a Dios le está hablando Abram, y que es Abraham, ¿verdad? Mira, que no me has dado prole, eso es hijos, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Por cierto, es un esclavo nacido en mi casa, pero él será mi heredero porque no tengo hijos. 4. Luego vino a él palabra de Yahvé, de Jehová, dice aquí, diciendo, no te heredará el esclavo no te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Tú tendrás un hijo y él va a heredar lo tuyo. Tú descansarás en paz, como decimos, ¿no? 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Por eso la foto, no sé si han visto, ¿no? Esta foto ahí. No sé si han intentado ustedes contar las estrellas ahí. A ver, mira ahí afuera, a ver, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia, Abraham. No solo tú tendrás un hijo, sino tu descendencia será el número como de las estrellas. ¿Qué nos viene a la mente inmediatamente? A ver, pensaremos un rato, a ver si ya hemos captado. ¿En qué pueblo pensaríamos ahora? A ver, ¿en qué tendríamos que hacer números ahora? ¿En qué pueblo pensaríamos ahora para contar, a ver si es cierto tanto las estrellas? ¿En qué pensaríamos? ¿En qué pueblo pensaríamos que serían los herederos de Abraham o los hijos de Abraham? Israel, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a escuchar hoy día y lo que ya hemos observado, ¿sabes a qué se refiere aquí la palabra de Dios? Cuando dice, tu herencia será
tú tendrás tantos hijos que no puedes contar como las estrellas. No solo Israel. Aquí ya está prometiendo a Abraham de todas las naciones. Dile que está a tu lado, de todas las naciones. Eso ya está pensando. Y Dios ya lo había dicho antes, ¿se recuerdan? Ya lo había dicho antes Dios a Abraham. Serás bendito, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vete de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande. Y también hay muchas familias más, ¿sí o no? Hay muchas naciones, serán tuyas. Ahora, ¿dónde necesitamos llegar? Verso 6. ¿Qué es importante en ese texto? La palabra de Dios, ya en la Torá, en la ley de Moisés, en la ley, le dice a Abraham, y creyó a Yahvé, creyó a Jehová, confió en Dios, depositó toda su vida, toda su confianza, toda su dependencia, se hacía depender de lo que Dios estaba hablando. Y como confió de esta manera, dependiendo de Dios, de ti depende, Señor. Yo he estado aferrado, pero ahora tú me has hablado algo y ahora confío en ti, Señor. Depende ya solamente de ti. Y dice la palabra, esta clase de fe, esa dependencia y eso de fijarse en Dios y de confiar y creer en Yahvé Dios. Dice así bien sencillamente, el Evangelio de Cristo le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Podemos decir, el primer hombre de Dios, el padre de la fe, como es llamado también, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, ya fue un justo, un justificado, pues, ¿por qué? Por la fe. Un justo por la fe. Alguien que fue aceptado delante de Dios sin obras algunas, sin cumplimiento y obediencia a la ley de ninguna. Simplemente su fe. Por eso dice, su fe, como él creyó a Jehová, de creer en Jehová, ese le fue calculado con la calculadora, le fue sumado, le fue entregado a Abraham como justicia. A partir de este momento, por su fe, fue un hombre justo, en el cual no hay engaño en su espíritu, un hombre justo. Y si tú preguntarías a Abraham, ay, ¿tan justo te crees? ¿Qué te respondería Abraham? No es que yo me creo justo. Y tal vez en mí mismo ni lo sea, ¿sí o no? Pero alguien me ha regalado la justicia. Alguien me ha atribuido la justicia. Alguien me ha justificado. ¿Que sin hacer nada? ¿Qué decía el chavo? El chapo. No, el chavo. El chavo, ¿qué decía? Eso. Sin hacer nada. Dile que está al lado, sin hacer nada. Sin hacer nada. Suena tan increíble, ¿sí? Sin hacer nada. Sin ninguna obra. Una traducción más literal del hebreo aquí al castellano suena así. Escúchenlo, del verso 6. Y se fió en Yahvé. Se fió. Como de fiarse, ¿no? Se fió en Yahvé. Y le fue calculado como justicia o como rectitud ante Dios. Le fue calculado. Ahora sí, tal vez no hemos leído todavía, ¿no? Romanos capítulo 4, verso 1. Esa pequeña escritura, esa experiencia extraordinaria, tal vez podríamos decir, la más importante en la vida de Abraham. ¿Qué dije? La experiencia más importante en la vida de Abraham es esta. Cuando fue atribuido justicia a Abraham por su fe. Es la más importante. Seguramente ha estado muy feliz y muy alegre cuando nació su hijo. Su hija, ha tenido ahí un hijo Ismael con la esclava, ¿verdad? Pero luego tuvo con su esposa, Sarai, ¿no es cierto? Y era seguramente el día más feliz de su vida. Pero entendiendo el reino de Dios, Abraham diría, no, hay un día aún más feliz en mi vida, cuando Dios me ha declarado por recto y por justo delante de Él, simplemente a mi fe, por por fiarme en Él, por confiar en Él, por depender de Él. De ahí viene fiarse, ¿verdad? Depender. Dice en Romanos capítulo 4, verso 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham?
nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque, y ahí está, ¿en qué se basa Pablo? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, referente a Abraham, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al pecador, al impío, su creer en aquel que justifica al pecador, su fe, esta fe le es contada, calculada, sumada como justicia. Es como más o menos lo que presenta el apóstol Pablo aquí es, ¿cuántas obras buenas debo hacer? ¿Me explico? Para entrar al cielo. Más o menos esta idea. ¿Cuántas obras debo hacer? ¿Cuánto ya tengo? ¿Cuánto ya tengo a mi favor? Si necesito 500,000 obras en mi vida, ¿cuántos ya tengo? Ya tengo 300,000. Me faltan 200,000. Eso es contar, ¿verdad? Eso es sumar, eso es restar. ¿Y cuántas cosas hechas malas has hecho? Bueno, eso es lo que a veces piensa la gente, así es, ¿no ve? Entonces, yo he hecho más cosas buenas que malas, y algunas cosas malas, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Más o menos, Pablo está hablando en esta idea, pero la idea principal es otra. La idea principal es, aunque yo no le haya hecho nada, ni una obra, dile a que está a tu lado, ni una obra. No 1,000, no 10,000, no 200,000, no 499,999 obras. Una me falta. No, ninguna. Y todo lo que le falta, los 500,000, puedo decir, le es sumado, le es regalado esta justicia. Esta justicia que le falta, esta justicia que no tiene, le es sumada, contada, regalada. El apóstol Pablo hace algo muy interesante, donde dice, eso le fue contado por justicia, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando las personas, cuando los hombres, aún los cristianos, piensan que por sus obras pueden ser justificados delante de Dios, ¿saben cómo lo llama el apóstol Pablo? Vayamos a Gálatas capítulo 3, por favor, el versículo 1a. El versículo 1, la primera parte solamente quiero ver con ustedes, dice en Gálatas 3:1, la primera parte, esta gente, los de Gálatas, de una zona de varias iglesias, los de Gálatas, ellos volvieron a las obras de la ley. Ellos de nuevo querían justificarse delante de Dios con las obras de la ley, con sus obras. Debemos obedecer a Dios para ser justos delante de Dios. Eso eran los Gálatas. ¿Y cómo les dice Pablo al observar esa acción en los Gálatas? De que ellos en algún momento habían creído en el Señor Jesucristo y han recibido la misericordia y esta gracia de la justicia regalada. Y ahora vinieron alguna gente y les lavaron el cerebro diciendo, no, ustedes tienen que cumplir estas leyes, estas cosas y estas normas de Moisés y todas estas cosas. Lo que ocurre hoy día, tienen que ustedes hacerlo, porque de lo contrario no podrán ser justos delante de Dios. Entonces empezaron a hacer nuevamente obras de la ley. Y Pablo escribe esta carta con todas sus ganas. ¿Me explico? Con todas sus ganas realmente escribe Pablo esta carta y les dice a los Gálatas, les dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para Pablo, ellos que ahora se hicieron obedientes a la ley para ser justos delante de Dios, Pablo les dice, ustedes han caído en una mentira. Y están obedeciendo a la mentira. ¿Y quién os ha engañado? ¿Quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? Están obedeciendo a la mentira. Ustedes han comenzado bien y ahora están haciendo mal. Ustedes han recibido la gracia. Ustedes han recibido como regalo la justicia. Y ahora quieren hacer la justicia por sus obras, por su cumplimiento, por su obediencia a la ley. Oh insensatos, les dice Pablo. Verso 2.
Esto solo quiero saber de vosotros. Respóndanme, dice Pablo a los Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que la respuesta es clara, ¿no? Por el oír con fe. Recibieron el Espíritu, creyeron en un inicio, está hablando cuando se convirtieron a Cristo, creyeron, recibieron el Espíritu, nacieron nuevo, se les fue regalado la justicia, eran santos y justos ahora delante de Dios y ahora eran hijos de Dios. Por el oír con fe, han recibido ustedes el Espíritu. Y sigue Pablo, verso 3. ¿Tan necios sois? Por eso digo con ganas, ¿no? Lo escribo con ganas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mira lo que Pablo llama carne. Y Pablo no se refiere al adulterio, a la fornicación, al robo, al engaño, a la idolatría. Pablo no se refiere a esas obras de la ley, las obras de la carne. ¿Sabe lo que se refiere Pablo como obras de la carne aquí? Establecer y volver a hacer su propia justicia. Ellos pueden decir, pero Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Oh, obras de la carne. Nosotros no estamos pecando, estamos obedeciendo a la ley de Dios. ¿Quién os ha embrujado? Les dice Pablo. Eso es lo que ustedes están haciendo. Obediencia a la ley de Moisés para ser justos delante de Dios. Eso es obra de la carne. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De nuevo, insiste Pablo, es por las obras de la ley, que Pablo también llama acabar en la carne, obras de la ley, acabar en la carne, hacer las cosas según la carne, así quieren ahora hacer, pero así no recibieron ustedes el Espíritu. Así no fueron salvos ustedes. Así no han nacido de nuevo ustedes. Yo los estoy volviendo a llevar a sus inicios, dice Pablo, al oír con fe. Amén. Al oír con fe. Miren, cómo hay diferentes traducciones. Repiten estas palabras. O replican, ¿no? Replican estas palabras o traducen esas palabras. De cómo se refiere Pablo a los Gálatas, que un día habían recibido la justicia regalada por fe o creer en el Señor Jesucristo, pero ahora quieren acabar en la carne, haciendo obras de la ley de Moisés, querían obedecer, se circuncidaron, empezaron a hacer las festividades, empezaron a comer solamente lo que ahí en la ley de Moisés se dice se come y otra cosa no se come, y estas cosas y unas cosas, y queriendo establecer su propia justicia delante de Dios. Pablo se refiere a ellos a través de diferentes traducciones al castellano. Pablo se refiere a los de Gálatas como tontos. Eso traduce la Biblia en lenguaje sencillo como tontos. La Nueva Traducción Viviente los llama hechizados. La Biblia Latinoamericana 95 los llama a los Gálatas hipnotizados. La Dios habla hoy los llama embrujados. La Biblia de las Américas los llama insensatos. La Reina Valera, lo que estamos leyendo aquí, los llama necios. Tan necios sois. The King James en inglés, no sé cuán fuerte es esto, tal vez Juan Carlos nos pueda ayudar en eso. En inglés se dice foolish. ¿Es fuerte? Es fuerte, ¿no? Foolish. ¿Ah? No, bien tonto, qué tonto, ¿no? Así. Qué tonto los Gálatas. La Reina Valera los llama, ustedes están obrando según la carne. Imagínate, por querer cumplir la ley de Moisés, que aparentemente tiene algo bueno, ¿no? Pero por establecer su propia justicia, Pablo lo llama, esa acción de cumplir la ley de Moisés lo llama obra de la carne, obra según la carne. Interesante, ¿no? La Dios habla hoy lo llama esfuerzo puramente humano. Es un esfuerzo inútil, puramente humano,
quieren ser justos delante de Dios y Dios en otra palabra como que se ríe. Pero ¿cómo van a ser tan tontos? ¿No han entendido nada? ¿Que no pueden ustedes establecer su propia justicia? Ya los apóstoles, al inicio de la predicación del Evangelio, cuando Jesús estaba con ellos, ya entendieron eso. Ya entendieron, Señor, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Y qué respondió Jesús? Lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es? ¿Qué es para los hombres? Imposible ser salvo. Si no fuera por Cristo, toda la humanidad entera sería al infierno, a una eternidad sin Dios por siempre. Aún el más bueno, la mejor persona del mundo que tú quieras, el más bonito, todos al infierno. No sé si me explico. ¿Quién podrá ser salvo?, preguntaron los discípulos a Jesús. Y Jesús les responde: lo que es para ustedes imposible, para Dios no es imposible referente a la salvación. Dios lo ha hecho posible, pero no es como la Dios habla hoy, lo llama por esfuerzo puramente humano. Será el esfuerzo de Cristo quien nos salva. Amén. La Biblia en lenguaje sencillo lo llama las obras de la carne ahí, que quiere establecer su propia justicia cumpliendo la ley de Moisés. Esfuerzos propios. Es un acto de fortalecer la carne. Es un acto de fortalecimiento de lo humano. En vez de depender, como Abraham, depender y fiarse en aquel que justifica y atribuye justicia al pecador solo por su fe. Amén. Volvamos a Romanos, por favor. Esta persona, verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Mira lo que dice Pablo. Pero no delante de Dios. Tal vez la gente le aplauda. Tal vez la gente diga: oh, tan obediente, hay el uno, el otro. Mira cuántas leyes cumple. Mira, hasta se viste como un israelita, come como un israelita, hace todas las festividades como un israelita, es circuncidado como un israelita, camina como un israelita. Ahora, hoy día que ha aumentado uno más, hoy día hablan como israelita, ¿no ve? ¿Han escuchado en las iglesias que hablan como israelitas ahora? Oh, claro, delante de los hombres pueden gloriarse. ¿Pero qué dice Pablo? Pero ante Dios no vale nada. Qué triste, ¿no? Qué triste que la gente ahí haciendo todo un esfuerzo. Ni me atrevería tal vez de decirlo, hasta eso tal vez podría hacerlo, pero podría decirlo hasta hacer un show. Pero tal vez para ellos es todo corazón, ¿me entiendes? Pero todo ese corazón, Pablo lo llamaría, es carne. Es un show puramente esfuerzo humano. Ustedes no pueden hacer nada para agradarme. Olvídense. Olvídense. No hay posibilidad, no hay forma. Dejen de hacer estas tonteras, diría Pablo. Dejen de ser embrujados y hechizados. Dejen de hacer esos esfuerzos humanos. Ahí haciendo cumplimiento a la ley y el uno el otro. Tal vez delante de los hombres pueden gloriarse, pero no delante de Dios. No sirve nada delante de Dios. Dios no acepta ese show. Amén. Verso 4. Pero al que obra, hay un problema justamente. ¿Cuál es el problema? Es un problema en cálculo. No sé si a alguien le gusta la matemática, ¿no? Es un problema de cálculo. Pablo lo presenta así. Si fuera por el esfuerzo humano, hay un problema. Hay un problema de cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema en la ecuación espiritual del reino de Dios es el siguiente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, ¿qué quiere decir Pablo? Si tú podrías hacer tu propia justicia y cumples y haces y todo eso, ¿en qué se convierte Dios delante de ti? Como deudor. Como deudor, como que Dios te deba algo. ¿Y eso cuadra? ¿Cuadra eso que Dios te debe a ti algo? ¿Dios me debe a mí algo? Dios no puede parecer como un deudor de los hombres, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y si fuera por obras de justicia tuyas, Dios quedaría como deudor y tendría que darte como deuda, dándote a ti la vida eterna, porque ay, tan justo ha sido, ¿me explico? Dios es deudor.
Y Dios solamente espera hasta que te mueres, pues que hasta que no te mueres y puedes entrar, digamos, a su reino perfectamente, Dios quedaría como deuda hasta que no le pague Dios al ser humano. Qué absurdo, ¿no? Por eso dice Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y Dios no puede aparecer como deudor nuestro. Por eso es por gracia. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Y según el Evangelio, lo que más que todo debemos es creer en su Hijo Jesucristo, fiarnos en Él suficiente. Es todo el deber del hombre y de la mujer. Fiarse en Cristo, fiarse en Dios. Amén, así como Abraham. Verso 5, eso es del Evangelio. Mas al que no obra, ¿qué dice? No hace nada. Dile al que está a tu lado, no hace nada. Mas al que no obra, sino que hace simplemente, aumento yo simplemente para que entendamos. Mas al que no obra, no hace nada, no hace ningún cumplimiento de la ley de Moisés ni nada, sino que hace, cree, se fía en Dios, confía en Dios, depende de Dios. Mi vida depende de Él, yo me fío en Él, yo creo en Él, en Jesucristo mi Señor creo yo. Sino cree en aquel que justifica al impío. Cree en aquel que justifica al impío. Imagínate, Pablo lo pone ante Dios como una característica de Dios. Así como Dios es santo, Dios es omnipresente, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justicia, Dios es bueno. Así una característica Pablo lo pone frente a Dios. Dios, ¿quién es Dios? Dios es aquel quien justifica al pecador. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. ¿En cuál Dios crees? Yo creo en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Y quién es? Este Dios es aquel Dios que me justifica como pecador, por fiarme en Él, por creer en Él. Dios es aquel que justifica al impío. Es una característica de Dios, como bueno, como santo, como soberano, como Señor. Dios es aquel quien justifica al pecador. Y el que lo cree, dice Pablo, su fe, así como de Abraham, su fe le es contada por justicia. Entonces, solo cree en aquel, en Cristo, quien le justifica al pecador. ¿Quién justifica al pecador? Solo es Cristo. Y creer en Él, somos justificados, sin ninguna obra de la ley. ¿Amén? ¿Amén? Ese es el primer tema principal del apóstol Pablo aquí en este pasaje. Luego aumenta Pablo porque hasta ahora ha hablado de la Torá, ¿verdad? Ahora vienen los profetas. ¿Y a quién pone como ejemplo rápidamente? Romanos capítulo 4, 6 al 8. Ahora pone a los profetas como ejemplo. ¿Y quién es profeta aquí? ¿Cuál es el representante para Pablo de profeta? David, el rey David. El rey David fue rey y fue profeta. David fue rey y fue profeta. No fue sacerdote, pero fue rey y profeta. Saúl también, ¿no? El rey Saúl también fue rey y fue profeta. Ahí dicen ¿no? Mira, el rey Saúl, entre los profetas decían, ¿no? Y cuando él de repente, ¿qué dice la palabra? Estaba en un éxtasis, ¿verdad? Y profetizaba y todo eso. Entonces, el rey Saúl también fue profeta, mas no fue sacerdote. Y eso fue el dilema en algún rato, ¿se acuerdan? Cuando él quiso tomar el sacrificio, que él no debía hacerlo, porque él no es sacerdote. Entonces, el rey David entre los profetas, y dice Pablo, verso 6, también, como también, o sea, segundo ejemplo en las Escrituras. Por un lado la Torá, está Abraham, y por otro lado, Neviim, los profetas, está David. Y dice el verso 6, como también David habla. ¿Y cómo habla David? Como David habla de la bienaventuranza del hombre. ¿Y cuál es la bienaventuranza que dice David acerca del hombre? ¿Quién es el hombre bienaventurado? Dice Pablo, a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habló de la bienaventuranza, de que Dios le atribuye la rectitud necesaria y la justicia necesaria delante de Dios, y le atribuye Dios a aquel hombre sin obras, solo por creer, solo por fe. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y qué decía David? David decía lo que acabamos de leer en el Salmo 32. Bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y más adelante dice, en el quien no hay engaño de espíritu. ¿Por qué? Porque se le ha atribuido justicia. Es un ser santo, es un ser justo delante de Dios. Por su justicia, no, sino por la justicia efectuada de Cristo en la cruz. Segundo tema. Ese es el tema más importante, que Pablo demuestra a través de las Sagradas Escrituras que esta idea no es una idea loca. Este evangelio y esta justicia por fe no es mi invento, no son mis ideas ni son mis interpretaciones, dice Pablo, sino lo vemos ya en las Sagradas Escrituras, lo vemos en la vida de Abraham, en la vida del rey David. Y por cierto, de alguna manera Abraham era uno de los personajes, o personaje más importante en el pueblo de Israel, ¿sí o no? Abraham era nadie menos que la raíz del pueblo de Israel, el fundador del pueblo de Israel. ¿Y quién fue David? David fue el mayor rey, la figura del Mesías, el mayor rey en Israel. No hay un mejor rey que ha tenido el pueblo de Israel. El único mejor que sería todavía encima de David es el Mesías mismo, a quien David le llama mi Señor, mi Señor. El Mesías es mi Señor, decía el rey David. Pero ahora viene el segundo tema. Hay algunos hermanos en la iglesia de Roma, ahora podrían decir, sí, está bien, ya hemos observado a Abraham, David, perfecto, pero eso para los judíos, ¿no es cierto? Eso no es para los gentiles. Hay esas ideas. Y esas ideas, se recuerdan, ya existía en la iglesia de Jerusalén. El mismo problema que estaba en Jerusalén, estaba en Roma. Algunos tenían problemas con la misma justicia de la fe. Y Pablo ya lo había explicado. Pero otros ya aceptaban, ya creían realmente en la justicia atribuida en la justicia atribuida solo por fe, sin obras, ya lo creían. Pero había todavía algunos en la iglesia de Roma que decían, está bien, sí, justicia por fe. Pero primero tienen que hacerse judíos, los gentiles. Esa era la idea en Jerusalén y en Roma. En Jerusalén había el concilio donde los apóstoles claramente establecieron que eso no es así. Los gentiles no necesitan convertirse al judaísmo, a la ley de Moisés. Los gentiles no necesitan circuncidarse. Los gentiles no necesitan hacerse judíos. No necesitan convertirse a la fe judía. Y lo mismo dice Pablo a los romanos también. Y les explica a los romanos en el versículo 9 al 12, voy a dar lectura, donde dice, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? De que Dios atribuye justicia sin obras a aquel que cree solamente. Es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre a quien sus pecados han sido perdonados y cubiertos. Entonces, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión, es decir, solamente para los judíos y no es para los gentiles. O también es para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles que no están circuncidados. Esta bienaventuranza, esta justicia por fe, sin obras, es para los judíos, está bien, pero también es para los gentiles. Esa era la duda. Y responde Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero Abraham es el fundador del pueblo de Israel, o sea, él era israelita, en otras palabras, él es de nosotros, dirían los judíos. ¿Se recuerdan que decían eso los judíos, los fariseos? Nosotros tenemos un padre, tenemos a padre como Abraham, ¿se recuerdan? Nosotros somos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Entonces, Pablo ahora dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, perfecto. Por eso Pablo no utiliza los términos judío y gentil como en otras ocasiones, sino aquí hace énfasis en el ser circuncidado, que es el judío, y el ser incircuncidado, que es el gentil. Por eso lo utiliza ese término, por la explicación que él da, el verso 10. ¿Cómo pues le fue contada esta justicia por fe? ¿Cómo le fue atribuida a Abraham? Y pregunta a Pablo, interesante pregunta, ¿no? Qué vivo, ¿no? Este Pablo. Y dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Interesante, ¿no? ¿En qué estaba Abraham? Dice Pablo.
Ustedes aquí dicen, que eso es para los circuncidados, que ellos deben también circuncidarse, deben hacer primero cumplir la ley de Moisés y recién pueden convertirse a Cristo. Eso pensaban en Jerusalén y ahora lo pensaban también en Roma. Y Pablo pregunta, perfecto. Ok, ustedes creen que a Abraham le fue dada la justicia, pero ¿cómo estaba Abraham cuando le fue contada la justicia? ¿Ya estaba circuncidado? Era un incircunciso, era un gentil. Era un gentil. ¿Cómo le pues fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice, no en la circuncisión, sino que estaba Abraham, sino en la incircuncisión. En eso se encontraba Abraham cuando le fue atribuida la justicia por fe sin obras. Él no necesitaba circuncidarse para que le fuera contada la justicia por fe. Él no necesitaba obras para que fuera declarado justo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es para los gentiles también? ¿Cuál es la respuesta clara de Pablo? Por supuesto. Pero primero deben circuncidarse. ¿No se ha entendido cómo estaba Abraham? No estaba circuncidado. Por lo tanto, ellos tampoco necesitan circuncidarse. Es decir, no necesitan hacerse judíos, no necesitan cumplir las festividades judías, no necesitan aprender ni el idioma judío. No necesitan cantar en los cultos Yeshua HaMashiach. Pueden decir en español, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. ¿Y eso le agrada al Señor? ¿Esa alabanza recibe Dios? Por supuesto. Porque hoy día, ¿cómo se atreven a decir, no? Si no dices, hoy día muchos parecen como los testigos de Jehová. Si no dices, hoy día son los testigos de Yahshua, ¿no habías escuchado eso, no? Si tú no dices Yahshua a Jesús, Él no te escucha, Él no te oye, Él no tiene nada contigo. Tonteras, mentiras, y no vamos a obedecer a la mentira, vamos a obedecer a la verdad. No necesitamos aprender el hebreo para poder alabar a Dios. Podemos utilizar, como dice el libro de Apocalipsis, cómo alababan a Dios en todos los lenguajes, en todos los idiomas. Amén. Amén. Si alguien sabe mejor quechua, cantará en quechua. Amén. Si alguien sabe mejor inglés, cantará en inglés. Si alguien sabe mejor alemán, pero si sabe español también, entonces mejor en español para que todos lo entiendan, ¿no? Entonces, dice en el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, nada más, que tuvo estando aún incircuncisa, pero ya tuvo la justicia por la fe. ¿Para qué? Pero, dice Pablo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, todos los que creen en Cristo, aunque no son circuncidados. Abraham es su padre, y si Abraham es nuestro padre, ¿qué somos? Pueblo de Dios, herencia de Dios somos nosotros. Amén. A fin de que también, y dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. 12. Y padre de la circuncisión. Ahora, ojo, ¿es padre de todos de la circuncisión? No, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo Pablo? Algo tremendo. No porque alguien simplemente es circuncidado, es decir, es judío, ya Abraham es su padre, como lo que se cree generalmente. Sino Pablo dice algo extraordinario. Pablo dice, Abraham es padre para los de la circuncisión siempre y cuando tienen esta fe que tuvo Abraham. Esta fe que no confía en las obras, en su esfuerzo humano, sino esta fe que confía en la justicia atribuida como regalo, por fe sin obras y efectuada en Cristo. Es decir, Abraham es padre de los de la circuncisión cuando creen en Jesucristo también. Tremendo. Terminando, Gálatas capítulo 5, 1 al 4. Recomienda Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo llama yugo de esclavitud establecer su propia justicia, que es por la ley. Pablo lo llama esclavitud, queriendo hacer las obras de la ley para ser justo delante de Dios. Esclavitud, lo llama otra vez Pablo. Es esclavitud. Antes de eso, ¿se recuerdan? Hace Pablo la comparación entre Agar y Sara. Agar, la esclava, que es la Jerusalén actual,
y Sara, la libre, que es la Jerusalén celestial, que somos nosotros. Interesante. Y Pablo dice, estad pues firmes en esta libertad, y no otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 2, he aquí, yo Pablo, os digo, si os circuncidáis, mira, había un problema en Jerusalén, había el mismo problema en Roma, el mayor problema estaba en Gálatas, y dice Pablo, he aquí, yo Pablo, os digo, que si os circuncidáis, es decir, si ustedes se hacen prosélitos judíos, cumpliendo a las normas de la ley judía y todas esas cosas, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico. Hay algunas cosas, Pablo repite, se dan cuenta como que deja más que claro. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, si quiere ser justo delante de Dios, por la ley. Entonces está obligado a guardar toda la Torah. Pero hay algo que ocurre. Verso 4. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, querer el hombre hacer su propia justicia, no solamente Pablo lo llama obras de la carne, no solamente lo llama esclavitud de nuevo, nuevamente someterse a la esclavitud de la ley, sino Pablo lo llama incluso, de Cristo os habéis desligado, se han separado de Cristo. ¿Quién quiere regalar la justicia? No quieren recibir, quieren hacer su propia justicia. Entonces están rechazando a Cristo y han caído en la gracia. Como conocemos a Pablo, seguramente él no lo está considerando que ya haya pasado así. Pero Pablo lo está presentando como un resultado real. O sea, o buscas el regalo de la justicia o haz tu propia justicia. Pero no mezcles, dice Pablo. Amén. No mezcles. Y yo respondo eso a la gente que ahí me quieren enseñar a adorar en hebreo. Yo les respondo a los que me quieren enseñar que esas leyes que tú tienes que cumplir, que esto, que si no, que Dios no, bla, 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 bla. Yo les respondo, bien, hagan ustedes eso. Pero yo me fío en la justicia regalada de Cristo. Yo prefiero eso. Aunque parezca flojo, no me importa. Porque yo sé que esa es la verdadera justicia. Lo que yo alcanzo será la real y verdadera justicia en Cristo, quien me lo ha regalado, la justicia perfecta. Si ustedes quieren hacer su propia justicia, yo los advierto también, ¿no? No lo lograrán, no lo lograrán. Pablo dice, si ni el pueblo judío lo ha logrado, ni los más fuertes seguidores de la ley de Moisés lo lograron. ¿Cómo vamos a nosotros los gentiles lograr algo al respecto de la ley de Moisés? ¿Me explico? Debemos tomar esas definiciones. O buscamos en nuestro propio esfuerzo la justicia nuestra, que la palabra ya nos advierte, no lo vas a lograr, es imposible, es imposible. Debemos empezar a aceptar, unos hablan tonteras por ahí, ¿no? Nunca digas imposible, ¿no? Un ratito, lo que la palabra de Dios llama imposible, ¿qué es? La palabra de Dios dice para el hombre es imposible salvarse, punto. Aunque no lo que aceptas o no interesa. Dios dice, no es posible el hombre salvarse, solo es para Dios es posible, para el hombre es imposible, y debemos aceptarlo. Pero los que se fían en Cristo, y confían en Cristo, ellos han logrado ya justicia atribuida por fe sin obras algunas. Amén.